Hola, bienvenidos a la primera sesión del curso Biotecnología de Nutracéuticos y Fármacos. El día de hoy vamos a empezar introduciendo el tema de qué son los compuestos nutracéuticos. Seguramente ya han escuchado previamente sobre los alimentos funcionales, pero es muy importante que definamos qué son estos alimentos funcionales. Los alimentos funcionales son alimentos que tienen una apariencia similar a los alimentos convencionales, o bien son alimentos convencionales que nos proporcionan beneficios a la salud humana. Estos alimentos funcionales también se conocen como alimentos nutracéuticos y nos ayudan en la prevención de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, pensándole un poquito, ¿qué tipo de alimentos creen ustedes que pueden considerarse como alimentos nutracéuticos? Aquí les presento algunos ejemplos. Está el brócoli, por ejemplo, que yo creo que todos hemos escuchado que el brócoli nos ayuda a prevenir el cáncer. Está la uva también, que tiene un compuesto muy interesante que se llama resveratrol, que lo vamos a ver durante el curso, que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. Está la soya, que contiene unos compuestos que se llaman fitoestrógenos. Lo vamos también a ver durante el semestre. Y estos compuestos tienen actividad estrogénica en el cuerpo y ayudan en la prevención de diferentes tipos de cáncer que son hormonodependientes. Tenemos el vino tinto, que también es considerado un alimento nutracéutico. Se ha comprobado a través de estudios epidemiológicos que las personas que consumen al menos una taza de vino tinto al día disminuyen pues la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Digo al menos, pero también al más, ¿no? O sea, no hay que consumir más de una copa de vino tinto al día, porque al final el alcohol puede tener otros efectos adversos también en la salud. El aguacate tiene compuestos como los carotenoides, que son compuestos que nos ayudan mucho a prevenir la degeneración macular, que nos ayudan también a tener una visión sana, nos ayudan también como antioxidantes en el cuerpo. Tenemos el durazno por ejemplo tiene también muchos carotenoides, tienen compuestos fenólicos que ayudan a prevenir diferentes tipos de cáncer. Y tenemos a la zanahoria, que todos sabemos que la zanahoria tiene beta-caroteno y que es elemental para poder tener una visión saludable, ¿no? Por ejemplo, el beta-caroteno cuando entra al cuerpo se transforma en vitamina A y la vitamina A pues es esencial para poder ver en la noche, para prevenir la ceguera nocturna. Y tenemos otro alimento ya más procesado como el Activia, que contiene compuestos probióticos, microorganismos probióticos, y estos microorganismos probióticos nos ayudan a mejorar la salud en el intestino, que lo vamos a ver también durante este semestre. Entonces ahorita vamos a ver hablar un poquito más a profundidad del brócoli, que el brócoli no les comenté, pero tiene un compuesto que se llama sulforafano, y este compuesto ayuda a mejorar o a incrementar la capacidad antioxidante de las células y nos ayuda a eliminar radicales libres. Entonces, estos son algunos ejemplos de los alimentos funcionales. ¿Y qué son los compuestos nutracéuticos? Los compuestos nutracéuticos son aquellos que se extraen de los alimentos funcionales y los podemos encontrar en forma de suplementos alimenticios. Entonces, tenemos a los alimentos funcionales, como les comenté, las uvas, el aguacate, el durazno, y para poder generar estos compuestos nutracéuticos o estos suplementos alimenticios, tenemos que pasar por un proceso de identificación de los compuestos que tienen la propiedad bioactiva, la extracción de los compuestos, la purificación para llegar a los suplementos alimenticios. Ahora, ¿cuál será la ventaja de consumir alimentos y cuál será la ventaja de consumir suplementos alimenticios? Esta es una pregunta que la vamos a discutir en la siguiente clase, pero pues pónganse a pensar qué tanto tendrían que consumir de un alimento para poder tener la dosis que nos va a dar un efecto benéfico para la salud. Si el alimento no contiene una concentración muy elevada del compuesto de interés, tendríamos que consumir kilos de algún alimento en particular para poder obtener el efecto benéfico. Entonces, ahí es donde entra la importancia de la biotecnología
para poder ya sea incrementar el contenido de los compuestos que se encuentran en las frutas y vegetales, o bien para desarrollar bioprocesos que nos permitan extraerlos, purificarlos y obtener los suplementos alimenticios que tengan una concentración óptima para poder tener un efecto positivo en la salud. Ejemplos de estos compuestos que son nutracéuticos, pues están los carotenoides, los compuestos fenólicos, la fibra dietética, los tocoferoles, los fitoesteroles, los oligosacáridos y los minerales, que todos estos compuestos vamos a verlos durante todo este semestre y va a ser muy, muy interesante. Ahora, para poderle llamar a algo nutracéutico, se tiene que tener bien comprobado su mecanismo de acción. No le podemos llamar a cualquier cosa nutracéutica. Entonces, por ejemplo, la fibra se sabe perfectamente bien que es un compuesto nutracéutico porque se conoce su mecanismo de acción, se conoce cómo ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y ahorita vamos a ver en términos generales cómo funciona. La avena que le estamos viendo aquí en esta fotografía, pues tiene un alto contenido de beta-glucanos. Los beta-glucanos son una fibra dietética soluble que tiene un alto poder de fermentabilidad en el cuerpo y eso es una propiedad nutracéutica muy importante. Entonces, cuando nosotros consumimos, aquí podemos ver en esta imagen, cuando consumimos fibra dietética soluble, como los beta-glucanos que están en la avena, llegan al intestino grueso, se fermentan, se forman ácidos grasos de cadena corta, que son los que están aquí, entran al torrente sanguíneo y llegan al hígado esos ácidos grasos de cadena corta, en donde inhiben una enzima que se llama HMG coenzima A reductasa. Y esa enzima es la encargada de generar colesterol en el cuerpo. Entonces, si ustedes consumen avena, van a fermentar la fibra en el intestino grueso, la fibra que está en la avena, van a generar ácidos grasos de cadena corta y estos ácidos grasos de cadena corta van a llegar al hígado y en el hígado van a inhibir la síntesis de colesterol. Entonces ya se sabe muy bien cómo funciona la fibra dietética soluble de la avena para la prevención de esta enfermedad. Entonces podemos decir que la avena es un alimento nutracéutico que tiene un compuesto nutracéutico que se llama beta-glucanos que nos ayudan a prevenir la generación o la síntesis de colesterol en el cuerpo. Acuérdense que el colesterol que tenemos en el cuerpo viene ya sea de los alimentos o viene de la síntesis que tenemos nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de sintetizar colesterol también porque es un metabolito importante para la generación de vitaminas liposolubles, etcétera. Y la fibra dietética lo que nos hace es inhibir la síntesis o disminuir la síntesis de colesterol en el cuerpo. Hay unos fármacos que se utilizan para ese fin que se llaman estatinas y pues lo negativo de utilizar estatinas es que tienen efectos secundarios en la salud. Entonces, pues este es básicamente el mecanismo por el que actúa la fibra dietética. Ya cuando veamos el tema específico de fibra dietética en el curso, vamos a profundizar mucho en todos los mecanismos de acción. Y bueno, el brócoli, ¿por qué decimos que es un alimento nutracéutico? Como les digo, el brócoli tiene un compuesto que se llama glucorafanina, que cuando nosotros masticamos el brócoli, ese glucorafanina se convierte en sulforafano, que es lo que estamos viendo aquí. Es decir, en el brócoli tenemos a la glucorafanina dentro de las células y tenemos a la mirosinasa. La mirosinasa es una enzima y la mirosinasa lo que hace es convertir a la glucorafanina en sulforafano. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando masticamos el brócoli? Pues hacemos que entre en contacto la glucorafanina con la mirosinasa y se produce el sulforafano. Entonces, ya cuando pues masticamos, vamos a pasar por todo el proceso de digestión al brócoli y en el intestino delgado ese sulforafano se va a absorber y va a tener la capacidad de incrementar la capacidad antioxidante de la célula, valga la redundancia, pero es una de las propiedades pues, más importantes que tiene el brócoli a través de este compuesto. Entonces tenemos el sulforafano, que lo estamos viendo aquí. Aquí tenemos a los radicales libres. Los radicales libres son pues uno de los principales causantes de las enfermedades crónico-degenerativas.
El estrés oxidativo es uno de los principales causantes de las enfermedades crónico-degenerativas que vamos a profundizar más en la siguiente sesión. Pero lo que hace el brócoli, a través de sulforafano, masticamos, como les digo, el brócoli, convertimos la glucorafanina en sulforafano, el sulforafano entra al torrente sanguíneo, llega a las células, logra introducirse al citoplasma de las células que es un compuesto no polar, entonces por permeabilidad puede entrar a la membrana celular, puede pues sí, entrar a través de la membrana celular. Y luego el sulforafano, ¿qué es lo que hace? Entra, se une a este complejo al KIP1-NRF2, que es Nuclear Response Factor 2. Entonces se une el sulforafano por enlaces disulfuro al KIP1 y al unirse por enlaces disulfuro, lo que ocurre es que va a haber un cambio conformacional en KIP1 que va a hacer que se libere el Nuclear Response Factor 2. Entonces, si se fijan, el Nuclear Response Factor 2 entra al núcleo de la célula y aquí se une al Antioxidant Response Element, que es el que está aquí. Y lo que hace es generar factores de transcripción que después van a inducir la generación de enzimas fase 2. Vamos a ver durante el curso lo que son las enzimas fase 2. Pero estas enzimas fase 2 lo que hacen es neutralizar a los radicales libres, eliminar xenobióticos, detoxificar al cuerpo de compuestos que son carcinógenos y de esa manera el brócoli pues elimina o disminuye a estos especies reactivas de oxígeno y a estos carcinógenos. Entonces por eso es que el brócoli lo podemos considerar un alimento nutracéutico porque ya se tiene muy estudiado cuál es su mecanismo de acción. De nuevo, no a cualquier cosa le podemos llamar alimento nutracéutico. Tiene que ser algo que ya se haya comprobado su mecanismo de acción. Un alimento puede ser transformado en un alimento funcional, sí, mediante diferentes procedimientos. Por ejemplo, si le eliminamos un compuesto que pueda causar daño a los consumidores, por ejemplo, una proteína alérgica, se puede transformar genéticamente a un cultivo para que ya no genere, por ejemplo, las gliadinas, ¿no? Que las gliadinas son la proteína del trigo que genera la enfermedad celíaca. Algunas personas no son tolerantes y hay unas técnicas de ingeniería genética que a través del silenciamiento de algunos genes, pues se logra generar trigo que no produzca gliadinas y tener una harina que pueda ser utilizada por los celíacos. Entonces, eso se le pudiera considerar también un alimento funcional o un alimento nutracéutico. También se puede agregar los compuestos de forma que se encuentran naturalmente presentes en el alimento para que tengan una concentración más elevada a través del uso de ingredientes nutracéuticos. Se pueden adicionar, como les digo, esos compuestos y también incrementar la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es, pues, también la veremos durante el semestre, pero es una característica muy importante en los nutracéuticos. Tenemos que asegurarnos que esos compuestos lleguen a donde queremos que lleguen, se pueden absorber en el torrente sanguíneo. Tenemos que utilizar tecnologías de biotecnología para poder a lo mejor encapsular esos compuestos para poder hacerlos más biodisponibles. Bueno, aquí hay unos ejemplos de alimentos funcionales. Está el ejemplo que les presenté de la generación de cultivos de trigo deficientes en gliadina a través de técnicas antisense. Está la biofortificación de tomate con folatos. Este es un ejemplo de una doctora, la doctora Rocío Díaz de la Garza, del TEC de Monterrey, que ella lo que hizo fue utilizar ingeniería metabólica para incrementar el contenido de folatos, que sabemos es una vitamina muy importante, sobre todo es una vitamina que deben de consumir las mujeres embarazadas para evitar malformaciones en el feto, ¿no? Prevenir la espina bífida, etcétera. Y bueno, un caso muy famoso es el del arroz fortificado con beta-caroteno. El Golden Rice es un producto que se introdujo primero en África como mecanismo para poder, pues, soportar o coadyuvar en la deficiencia de vitamina A. La vitamina A es la vitamina de mayor deficiencia en el mundo.
Entonces se generó este Golden Rice, que lo que hicieron fue, pues básicamente un alimento que no es nutracéutico, le introdujeron en el endospermo del arroz la ruta biosintética del betacaroteno para que al momento de consumirlo, el betacaroteno se convirtiera en vitamina A en el cuerpo. Y bueno, pues fue un producto que al final no tuvo éxito comercial, pero fue una interesante aproximación científica para poder obtener un alimento fortificado con un compuesto que es muy importante en nutrición humana, que tiene beneficios pues para la salud, más allá de la salud ocular. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Voy a platicarles un poquito de qué es lo que hago yo con mi grupo de investigación para poder incrementar las propiedades nutracéuticas de los vegetales. Nosotros lo que hacemos es evitar la manipulación genética, pues sabemos que hay todavía muchas restricciones de regulación para poder producir de forma masiva los cultivos transgénicos, además de que las tecnologías de ingeniería genética, pues para poder obtener un cultivo transgénico se necesitan años de investigación, mucha inversión. Entonces nosotros nos vamos más a la parte práctica y generamos pues procedimientos ya durante la post cosecha que nos permiten tener un contenido muy, muy elevado de los compuestos nutracéuticos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una zanahoria, ustedes le aplican estrés de corte, es decir, la pueden generar rebanadas, cortes tipo pie, ralladuras, y esa zanahoria que está tratada ya con estrés de corte, si se le llama estrés de corte, le podemos agregar algunos otros estreses como fitohormonas, fitorreguladores, luz ultravioleta. Se almacenan estas zanahorias durante un cierto periodo de tiempo. ¿Y qué es lo que ocurre? Al momento de que nosotros aplicamos ese estrés, por ejemplo, el corte es un estrés que va a activar el metabolismo de la zanahoria de forma natural, y la zanahoria se estresa, se genera estrés oxidativo en la zanahoria, y ese estrés oxidativo lo que hace es que se activen las rutas metabólicas en la zanahoria que producen los compuestos nutracéuticos, algunos compuestos nutracéuticos que sirven como mecanismo de defensa en la planta, pero que a nosotros, pues ya sabemos, consumimos esos nutracéuticos y nos dan un beneficio para la salud. Entonces, bien fácil, cortan una zanahoria, la rayan, la dejan en el refrigerador un cierto tiempo y van a tener un producto con una concentración muy, muy elevada de compuestos nutracéuticos. Esto es lo que nosotros hacemos en el grupo de investigación. Desarrollamos procedimientos post cosecha, procedimientos que incluyen la aplicación de estresores abióticos post cosecha para que de forma natural se active el metabolismo de la planta y empiece a generar compuestos benéficos para la salud. Y así es porque pues un vegetal cuando lo cosechas sigue vivo, el vegetal sigue respondiendo a diferentes condiciones de estrés, y este es lo que nosotros estudiamos. Entonces, en el caso de la zanahoria, cuando la rayamos, cuando le aplicamos luz ultravioleta u otros estreses, generan compuestos fenólicos, compuestan unos compuestos que son derivados del ácido clorogénico, y el ácido clorogénico, que ahorita vamos a hablar un poquito más sobre él. Y pues, ¿qué es lo que les quiero decir? Pues sí, que si ustedes ya tienen un producto con un cierto tiempo de almacenamiento que está rayado, pues va a tener unas propiedades funcionales más elevadas. Después les voy a hablar ya más específicamente de todo lo que se tiene que hacer. O sea, no nada más es rayar y almacenar y obtener, sino que hay que tener varios cuidados para que pueda ocurrir esa biosíntesis. Ya llevamos alrededor de 15 años de investigación en esta línea, y son varios pasos que se tienen que tener en cuenta para poder lograr que un vegetal sintetice estos compuestos. Es sencillo, pero hay muchos puntos claves que debemos de tener en cuenta, que los vamos a ver ya más específicamente cuando veamos el tema de compuestos fenólicos. Y bueno, estos compuestos que se producen por el estrés los podemos absorber muy bien en el cuerpo, se metabolizan muy bien en el cuerpo, y se ha visto que que se pueden utilizar en el tratamiento de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Incluso algunos de estos compuestos
que ahorita los vamos a ver, se pueden utilizar en el tratamiento del VIH-Sida. Es decir, son retrovirales, entonces disminuyen la velocidad de replicación del virus en el cuerpo. Fíjense, este es un cromatograma, me imagino ya los conocen de sus clases previas. Este es un cromatograma, cada uno de estos picos representan un compuesto diferente. Entonces, se fijan, esta es la concentración de compuestos en una zanahoria antes de almacenarla y de aplicar el estrés de corte. En verde podemos ver el contenido de los compuestos o los compuestos identificados después de aplicar el estrés de corte. Y este de acá es si aplicamos estrés de corte más adicionalmente un estrés que se llama estrés de hiperoxia, es decir, que durante el almacenamiento del producto le estemos inyectando en la atmósfera, hacemos atmósferas modificadas con un contenido de 80% de oxígeno en el envase, ¿no? Y eso hace que todavía el tejido se estrese más. ¿Qué es lo que pasa cuando cortamos a la zanahoria? Empieza a respirar muchísimo más, y al respirar más se genera más estrés oxidativo. Y ahora, si le ponemos otro estrés como la hiperoxia, va a hacer que todavía respire más, y al respirar más tenemos más radicales libres y se generan más de los compuestos antioxidantes. O sea, aquí tenemos el ácido clorogénico, tenemos el ácido ferúlico, tenemos el ácido 3,5-dicafeoilquínico, el 4,5-dicafeoilquínico. Estos dos son derivados del ácido clorogénico. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues realmente lo que hacemos es torturar a los vegetales. O sea, los estresamos lo más que se pueda para utilizarlos como biofábricas de compuestos nutracéuticos. Y aquí esto va un poquito más dirigido hacia utilizar productos que no cumplen con estándares de calidad para consumo humano. Es decir, una zanahoria que a lo mejor se rompió en el campo, o a lo mejor salieron dos zanahorias pegadas, productos que ya la gente no los consume por su apariencia. Nosotros lo que tratamos de hacer con esos productos es estresarlos lo más posible, o sea, con una combinación de estreses muy estratégica, que lo que hace es convertir esos compuestos en biofábricas de nutracéuticos. Entonces, esos compuestos que se producen por el efecto del estrés después de torturar a los vegetales, también trabajamos en la extracción, en la purificación, para luego utilizarlos como ingredientes en la industria de los suplementos alimenticios y en la industria farmacéutica y en la industria de alimentos también. Si nos ponemos a pensar en la relevancia económica que puede tener esta tecnología tan sencilla, pues imagínense una tonelada de zanahoria, calculándole el precio únicamente considerando la concentración de los compuestos que tiene presente antes de la aplicación del estrés. Una tonelada costaría alrededor de 19,300 pesos. Ya si le aplicamos estrés como el estrés de corte y lo dejamos almacenado 48 horas a 20 grados en condiciones de hiperoxia, vamos a hacer que la concentración de los compuestos fenólicos incremente, haciendo que se generen compuestos con un valor de 705,000 pesos. Entonces, si se fijan, es impresionante lo que se puede hacer con una tecnología tan sencilla, el valor que le pueden agregar a un cultivo, sobre todo pensando que es un cultivo que ya se pudiera considerar un desperdicio. Algo bien importante aquí, pues, es el tiempo de almacenamiento. Tenemos que darle tiempo a la zanahoria para que responda al estrés y que ocurran toda la síntesis de los compuestos fenólicos. Cuando veamos el tema de fenólicos, vamos a ver toda la ruta biosintética de los compuestos fenólicos y vamos a ver cómo es que los estreses inducen la producción de compuestos fenólicos antioxidantes. Que los fenólicos, déjenme les comento, son los compuestos más antioxidantes que se han reportado hasta el momento en la naturaleza. Por lo tanto, vamos a dedicar una buena parte del curso a hablar sobre esos compuestos. Ahora, el mercado global de los nutracéuticos tiene un crecimiento anual del 14%. Actualmente es de alrededor de 300 billones de dólares, que se divide entre los alimentos funcionales y los suplementos alimenticios, aproximadamente 200 billones y 100 billones. Pensando como biotecnólogos, y si les gusta emprender, si les gustaría tener una empresa de base tecnológica, definitivamente los nutracéuticos son un mercado que va en constante crecimiento, ya sea que se dediquen a la generación de nuevos alimentos funcionales con propiedades diferenciadas o a la extracción, purificación y comercialización de suplementos alimenticios. En el curso vamos a ver
tanto el tema de alimentos funcionales como también los suplementos. Vamos a ver los bioprocesos necesarios para poder obtener estos suplementos alimenticios. Ahora, los fármacos también son altamente relevantes. Ahorita vamos a ver la diferencia entre un nutracéutico y un fármaco. No hay que confundir qué es uno y qué es otro, para qué sirve uno y para qué sirve otro. Los fármacos, pues como ya muchos de ustedes saben, son compuestos medicinales o terapéuticos que se administran con estos principales propósitos, ya sea curar, mitigar o diagnosticar enfermedades. Se producen químicamente o a través de microorganismos, plantas, etcétera. Por ejemplo, un fármaco extraído de plantas sería el ácido acetil salicílico, que se extrae del sauce, que todos sabemos pues, que es la aspirina y que sirve para, como desinflamatorio, sirve para prevenir dolores de cabeza, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de fármaco. Otro ejemplo, pues, es la penicilina. Es un fármaco también que se produce por un microorganismo. Entonces, hay infinidad de ejemplos de fármacos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Un nutracéutico, pues, generalmente se extrae de un alimento o de una fuente alimenticia. En cambio, un fármaco, pues, el producto es una medicina, así tal cual, ya sea producido por síntesis química o extraído de alguna planta medicinal. En el caso de un nutracéutico, la función principal es prevenir enfermedades en personas saludables. Pero en el grupo de investigación estamos viendo también la posibilidad de que estos nutracéuticos puedan también ser empleados en el tratamiento de enfermedades, que no solamente sirvan para prevenir, sino también que bajo ciertas dosis puedan tener propiedades que sean terapéuticas. Pero lo que es un hecho es que la principal función de los nutracéuticos es la prevención de enfermedades, y en el caso de los fármacos, su principal función es curar, mitigar o diagnosticar enfermedades. En el caso de los nutracéuticos, pues los podemos encontrar disponibles en el supermercado. Ahí si van a Soriana, Walmart, Superama, a cualquier supermercado, van a encontrar una sección de productos naturistas y no necesitan receta médica para comprar esos compuestos, ya sean vitaminas, minerales, extractos de plantas. Y en el caso de los fármacos, pues la mayoría requieren de receta médica o deberían de requerir de receta médica la mayoría. Pero, por ejemplo, en México los antibióticos requieren de receta médica para su adquisición. Y algunos, también, como les digo, pues se encuentran disponibles libremente, ¿no? Sin necesidad de receta médica, pero tienen esa principal función: curar, mitigar o diagnosticar enfermedades. En el caso del nutracéutico, se debe conocer si el nutracéutico es seguro para su consumo antes de comercializarse, es decir, que el proceso de extracción va a resultar en un producto que es libre de compuestos tóxicos, de solventes que puedan ser tóxicos para el humano, que quede libre de cualquier compuesto que se adicione para lograr su extracción y purificación. Y en el caso del fármaco, se debe conocer prácticamente cómo son todos sus efectos primordiales, o sea, cómo van a funcionar para tratar alguna enfermedad, cuál es su mecanismo de acción, pero también se deben de conocer todos sus efectos secundarios con exactitud, y esto se debe de hacer a través de experimentos con humanos y experimentos con animales. ¿Cómo se clasifican los nutracéuticos? En realidad no existe un método de clasificación. Algunos los clasifican, por ejemplo, por su fuente, si viene de las plantas, si viene de los animales, si es de origen microbiano. Ejemplos de nutracéuticos que vienen de las plantas, pues está el beta-glucano que les comenté ahorita, que se encuentra en la avena en muy alta concentración. Está el licopeno, que se encuentra en el tomate. Ejemplos de nutracéuticos que se extraen de animales, pues están los omega 3, que se extraen del pez, de los peces de agua fría principalmente, el DHA, el EPA, que nos ayuda a funciones
a mejorar la función neurológica, desarrollo cognitivo en niños, etcétera. Está el ácido linolénico conjugado. Y pues de origen microbiano, pues tenemos a todos los probióticos, que ahorita es un tema muy, muy importante en los nutracéuticos, el tener una microbiota intestinal sana, y eso se puede lograr a través de la ingesta de microorganismos probióticos. Otra forma de clasificarlo, pues es viendo el compuesto y cuáles son sus principales fuentes. Si, por ejemplo, dicen, no, pues yo quiero consumir mucho licopeno porque sé que el licopeno me va a ayudar en la prevención del cáncer de próstata. Entonces hay bases de datos en las que ustedes pueden encontrar el compuesto y cuáles son sus principales fuentes. Por ejemplo, aquí está el licopeno, y pues se sabe muy bien que el tomate y los productos del tomate tienen una muy alta concentración de licopeno. Está los betaglucanos, como les dije, pues la avena. Está la quercetina que es un flavonoide muy, muy antioxidante que se encuentra pues principalmente en la cebolla. Entonces, de esta manera podemos seleccionar qué alimentos consumir para tener una ingesta pues adecuada de algún compuesto nutracéutico en particular. Y también se pueden clasificar de acuerdo a su mecanismo de acción, cuáles son aquellos nutracéuticos que son anticancerígenos, cuáles tienen un efecto positivo en el perfil de lípidos en la sangre, o sea, cuáles tienen actividad antioxidante, antiinflamatoria, cuáles pueden funcionar también para mejorar la salud ósea, y pues así se pueden también clasificar los compuestos. Cuando veamos los diferentes grupos de compuestos, vamos a hacer la clasificación completa, ¿no? Vamos a decir en qué alimentos se encuentran en alta concentración, cuáles son sus propiedades, sus mecanismos de acción, y la más, yo creo, adecuada o la que utilizamos más en el ámbito científico es su clasificación de acuerdo a sus estructuras químicas. Están los isoprenoides como los carotenoides, las saponinas, están los compuestos fenólicos como los flavonoides, la lignina, los taninos, están los nutracéuticos extraídos o que tienen como base estructural a los aminoácidos, como algunos glucosinolatos, los capsaicinas, etcétera. Los derivados de carbohidratos, las fibras, los derivados de ácidos grasos, de minerales y de origen microbiano, que eso sí no entran en estructura química, son como una separación. Y bueno, en el caso de los fármacos, pues ahí sí existe un sistema muy estructurado de clasificarlo que se basa en 14 números. En estas ligas que les pongo aquí en esta presentación, ustedes pueden entrar a ver cómo se clasifican los fármacos de acuerdo a los 14 números que se ponen en cada fármaco, pues explica el mecanismo de acción, el órgano en el que actúan, efectos primarios, efectos secundarios, etc. Y bueno, pues con esto terminaríamos la primera sesión del curso, la sesión introductoria al tema de los nutracéuticos, y en donde puntualizamos la diferencia entre nutracéuticos y fármacos. Hablamos sobre las principales técnicas para poder incrementar el contenido de nutracéuticos. Hicimos una comparación entre lo que es la ingeniería genética y la aplicación de estresores abióticos post cosecha. Vimos los beneficios de utilizar estresores abióticos post cosecha para incrementar el contenido de compuestos antioxidantes. Y pues en la siguiente sesión lo que vamos a ver va a ser ya la introducción a las enfermedades crónico-degenerativas, y vamos a ver la relevancia de los compuestos nutracéuticos para la prevención de algunas enfermedades crónico-degenerativas en particular. Vamos a empezar hablando sobre el síndrome metabólico. Posteriormente iremos a hablar sobre el cáncer y después iremos hablando sobre cada grupo particular de compuestos nutracéuticos. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima clase.